al Señor, especialmente cuando hay canciones tan lindas con tanto mensaje que nos moviliza, que nos lleva a declarar que nuestro Dios es fuerte, que Él está abriendo camino, que Él está presente, que Él es lindo, que Él es lo más importante de nuestras vidas. Así que siempre es bueno y animo el corazón de los que estamos en esta mañana aquí presentes a disfrutar del tiempo de alabanza y oración. Cuando uno está arriba ve rostros que están disfrutando, mucho más allá de que cante afinado, no afinado, de que le pegue el tono el que canta o el que toca. Su corazón debe estar afinado con el Señor y declarar lo que el Señor tiene para su vida y creerlo con fe. Mientras declaramos estas verdades, nuestra fe va creciendo. Una de las cosas que es increíble cómo el Señor trabaja cuando nos juntamos como comunidad de fe a cantarle al Señor en adoración. Cada vez que adoramos al Señor, nuestra fe crece, porque declaramos que Él es grande, que Él es todopoderoso. Aunque tenga un montón de problemas, si lo que declaro con mis labios se conecta con lo que mi corazón siente, mi mente se convence de que hay una realidad. Hay un Dios todopoderoso y hay un Dios que obra a favor de sus hijos. Y testimonios, podemos llenar este salón de testimonios de lo que Dios hizo, está haciendo y muchas promesas que Dios va a cumplir. Así que este 2020 es un año especial para aquellos que caminan en el Señor. ¿Cuántos esta mañana quieren caminar en el Señor? Yo quiero caminar en el Señor. Y que estamos reflexionando en este tiempo en el libro de Lucas. Recuerda, hay dos libros que como iglesia este año estamos abrazando para leer y estudiar. Uno era Lucas y el otro, ¿cuál es? Hechos. Muy bien, algunos han hecho la tarea, muy bien. Así que son los dos libros que estamos caminando, leyendo, algunos en las casas. Así que damos gracias al Señor por estar presente. Pero en esta mañana vamos a hablar sobre Lucas capítulo 19, continuamos en Lucas capítulo 19, no salimos de ahí, pero en una parte del libro de Lucas, donde aparece una parábola que en algunas Biblias dice la parábola de las 10 minas, otro dice parábola del dinero, no sé cómo figurará en la versión que usted tenga, pero búsquelo ahí en el libro de Lucas 19 a partir del versículo 11. Lucas 19 a partir del versículo 11. Pero antes de comenzar quiero contarles una historia muy cortita que nos va a ayudar a tener un hilo en toda la que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Dice que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando hoy de ruidos de una posible tercera. Imagínense, ahí en la Segunda Guerra Mundial dice que un piloto sale del portaaviones con una misión de ir y atacar y reforzar una avanzada del ejército aliado. Y este piloto iba saliendo y cuando sale se percata que no iba solo en el avión. Este hombre empieza a tomar vuelo y se da cuenta que no estaba solo en el avión, que había alguien más, que era un poquito más chiquito que él. De hecho era bien chiquito, pero se movía bastante. Al parecer, una rata se había metido en el avión de guerra, en ese caza. Lo cual, para algunos dirá que asco, qué feo, para otros no le importará nada. Este hombre iba a la guerra con una misión que le habían encomendado, tenía ahí un propósito que cumplir. Entonces este hombre sale en el avión, se da cuenta que hay una rata a bordo. Cuando se da cuenta, también se percata del peligro de un animal de ese tipo, de un roedor dentro del avión. Un roedor puede masticar y lastimar instrumental del avión y dañar el avión para que el avión no logre cumplir la misión. Lo otro que puede hacer un roedor es dañar las cuerdas del único paracaídas que lleva ese avión. Entonces este piloto se dio cuenta de la gravedad, pero también tenía una urgencia, tenía que cumplir una misión. Entonces, en medio del vuelo se encontró ante la disyuntiva de dos caminos por tomar. O regresa al portaaviones y se encarga de esa rata, o hace algo diferente, pero que implica algunos riesgos. Yo quiero que piense en esta palabra que acabo de decir, riesgo.
El riesgo consistía en elevar el avión a cierta altura, cierta altitud, que el oxígeno fuera menor dentro de la cabina y por ende la rata se asfixiara y muriera. Por supuesto tenía un poco de riesgo, aunque él tenía cierto equipamiento, pero pensemos en la Segunda Guerra Mundial, no es el mismo equipamiento que tienen hoy los pilotos con sus máscaras de oxígeno, pero había algo rudimentario, pero existía. Este hombre dijo, o me regreso o enfrento esta situación subiendo en altitud. Finalmente tomó la altura al punto tal de que ese polizonte, ese roedor en el avión muriera y el peligro, la acechanza desapareciera y este hombre, este soldado, cumpliera su misión. Por supuesto la historia no dice si este hombre regresó salvo a la casa, pero lo que sí dice que este hombre se presentó en el lugar donde tenía que estar y cumplió el propósito con el cual fue enviado. Recuerde esto que hablamos. Guarde estas dos cosas. Tomar el riesgo, elevar altitud y cumplir una misión. ¿Estamos? Esas tres cosas son importantes que la guarden. Pero vamos a centrarnos en la palabra del Señor. La palabra del Señor, Lucas capítulo 19. Venimos hablando del libro de Lucas y inmediatamente después de esto, Jesús está yendo de camino a Jerusalén, para en Jericó, y en Jericó pasa lo de Zaqueo, ¿se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada? Pero ahora el Señor cuenta una parábola. Pero miren lo interesante de esto, y quiero que construyamos juntos para entender el contexto de lo que Dios nos está diciendo en este texto. Esta parábola es única en toda la Biblia. Tiene algo único que ninguna otra parábola tiene. Y para eso necesito que me ayude alguien. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? A ver. Ya uno, no se peleen, hermanos, pueden participar. ¿Qué es una parábola? Una historia que nos ayuda a comprender. Ahora, la mayoría de las parábolas que Jesús utilizaba para ampliar el conocimiento y lo que él quería enseñar, usaba una historia que era de común para todos los que estaban presentes, para que comprendieran mejor lo que él quería decir. Pero generalmente, en el 99,9%, las parábolas eran historias que no pasaron, sino ficticias, pero que ayudaban a comprender. Pero ¿sabe qué? Esta parábola está basada en un hecho histórico. Por eso digo que esta parábola es única en todas. Es la única que está basada en un hecho real. Por supuesto, no exactamente como lo describe la parábola, pero todos los que oyeron a Jesús hablando esto, entendían de que era algo que había sucedido. Por eso digo que es muy interesante lo que el Señor nos está queriéndonos hablar. Vamos a leer juntos lo que dice el Señor y luego voy a recordarles cuál es ese hecho histórico que sucedió. Dice la palabra del Señor, Lucas 19, versículo 11. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Pero cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos, a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, su dinero producido 5 veces
El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tienes su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toman lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente y que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes: quítenle el dinero y désenlo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, el que ya tiene 10 veces más. El rey le contestó: les aseguro que todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Esta es la parábola que digo que está basada en un hecho real, a diferencia de las otras. De este hombre noble que va a ser coronado rey y que recibe y que se encarga de darle a 10 personas un trabajo. Y a todas le da exactamente la misma cantidad de dinero y le da una instrucción. O sea que se tomó tiempo, ¿no? Y luego regresa y le pide cuenta. Pero esta historia está un poco basada en Herodes, que era el grande en el siglo IV antes de Cristo. Cuando él murió, dejó su reino dividido y había descendientes que requerían reclamar su posición. Había un tal llamado Arquelao que se fue a Roma en busca de que lo nombraran rey. Ni bien él salió de la ciudad, hay nomás una delegación de 50 personas fueron enviadas detrás de él que protestaron y decían: no queremos a este varón como rey nuestro. La verdad que la presión en el Imperio Romano fue fuerte, pero tenía la historia detrás y lo nombraron no rey, pero sí como un líder de esa región. Por más de que hubo un montón de personas que estaban en contra, por más que muchas personas pusieron obstáculos, él regresó como líder, no como rey, no le dieron el título por tal de rey, pero sí vivió esa situación de ser enviado en búsqueda de una coronación y gente que se opuso, pero regresar con liderazgo. De hecho, en Jericó estaba en esos tiempos donde Jesús estaba hablando, muy cerca estaba el palacio que se había construido este hombre cuando era rey, cuando era el líder de todo. Así que Jesús fue muy intencional cuando dijo esta parábola. Lo decía porque los que estaban ahí iban a conectar con aquella historia e iban a comprender el mensaje que el Señor quería decir. Ahora, ¿por qué Jesús trajo esa parábola? ¿Por qué en esta mañana estamos dando vuelta en esa palabra que el Señor nos dio? En primera instancia tenemos que entender algo. Jesús decide hablar esa palabra porque había un poco de mala información y de algunos presupuestos de algunos de sus seguidores que estaban equivocados. Fíjese que en el versículo 11 dice: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una palabra porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. La gente creía que Jesús iba a Jerusalén, iba a tomar por la fuerza todo y finalmente se iba a establecer el reino de Jesús. La gente que lo seguía, aquellos que llevaban años caminando con él, aún no comprendían de que el reino de Dios no se establecía de esa forma. Entonces Jesús dijo: este es el momento, todos me están escuchando y todos están errándole al blanco, entonces voy a darle esta enseñanza para que aprendan. Y eso es lo que Jesús hizo. La gente no entendía. Y hermanos, creo que esa es una realidad hoy en día. No estamos entendiendo el reino de Dios. No estamos entendiendo las implicancias del reino de Dios. El reino de Dios, cuando Jesús se manifestó, se hizo hombre y murió en la cruz, empezó a establecer su reino aquí en la tierra. Pero hermanos, todavía no ha terminado. Se está estableciendo el reino de Dios. El reino de Dios está avanzando, pero solamente se va a completar, ¿sabe cuándo? Cuando Jesús vuelva en gloria.
ahí será completa todas las cosas. Nos cuesta a nosotros entender todo esto y las dimensiones que implica todo esto. Imagínense aquellos que le seguían. Hechos 1:6. Ya Jesús había muerto y había resucitado. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino? No habían entendido. Ya nomás en Lucas, Jesús percibe que no comprendían, les da una parábola, les enseña, pasa un tiempo, Jesús muere en la cruz, resucita, se le aparece a ellos y preguntan, ¿ahora es entonces? No comprendieron nada. Pero, Hechos capítulo 3, vemos ahí que sí empezaron a comprender. Dice Hechos 3, 19 al 21. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo, escuche bien, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado de hace siglos por medio de sus santos profetas. Recién les cayó la ficha y entendieron lo del reino de Dios. Pero ¿dónde está la implicancia de los que estamos aquí reunidos? ¿Sabe qué? A veces creemos que el reino de Dios es algo que yo puedo manejar. Es algo, bueno, el reino de Dios se estableció, entonces todo me tiene que salir bien. Entonces todas las cosas tienen que ser bien porque yo estoy con el Rey de Reyes. Estamos con el Rey de Reyes, pero las luchas son reales. Las adversidades son concretas. Solamente vamos a lograr la restauración de todas las cosas cuando Él venga. Mientras tanto, tu trabajo y el mío es como esos 10 servidores. Debemos permanecer fieles al Señor que se fue, pero que un día va a volver. Y cuando vuelva nos va a pedir cuentas. Esta parábola no tiene nada que ver con la parábola de los talentos. No tiene nada que ver. Algunos por ahí pueden decir, es parecida al que le dio talentos. A los talentos no es lo mismo porque Dios le dio diferentes montos a cada uno y después vino y este hombre de negocio y les reclamó qué habían hecho con ese talento. Aquí a todos se le da exactamente la misma cantidad de dinero. Ahora, ¿cuál es el significado? Porque el título dice la parábola del dinero, pero no tiene nada que ver con dinero. Lo que está hablando el Señor en primera instancia es del Evangelio. Lo que el Señor te está dando en tus manos, te dio en tus manos, es el Evangelio mismo. Esa es la cantidad que dejó el Señor en el corazón de cada uno de los que nos llamamos seguidores de Jesús. Nos dejó el Evangelio y nos instruyó para que hagamos algo con el Evangelio. Para que lo multipliquemos, para que lo invirtamos, como es en este contexto, para que hagamos negocio, para que se multiplique. Y el Señor va a llegar el momento en que nos va a confrontar y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Si te llamas cristiano, cristiana, si te llamas un seguidor de Jesús, Dios ha depositado en tus manos algo tan precioso, y es el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. El mensaje de la libertad de la humanidad, del perdón de los pecados y la promesa de que Cristo viene pronto. Eso el Señor ha puesto en tus manos. Pero no lo ha puesto en tus manos para que lo guardes, sino para que hagamos algo, para que lo hagamos crecer. Y ahí está la clave de todo esto. Hacer crecer lo que el Señor nos ha puesto. El Maestro nos ha confiado a todos nosotros el mismo recurso para que lo usemos para Él. Fíjese bien, le dejó esa cantidad de dinero, les instruyó y después le dijo, ¿qué hicieron con eso? Amados, todos los que estamos acá tenemos un propósito en el Señor y nuestra responsabilidad es trabajar por ese propósito del reino. El Señor te da el Evangelio y debemos trabajar en el propósito del Señor, no en el propósito de Germán. Voy a hacer negocio porque de esa forma me va a ir mejor a mí. Voy a ser el mejor que trabaje y sirva dentro de la iglesia porque de esa forma voy a llegar a ser el título de pastor o de líder de área. No. Somos llamados a trabajar por el propósito de Dios.
Mientras esperamos el regreso de nuestro Maestro, debemos enfocarnos a servir en el Señor. Pero mire esto que a mí me encanta cómo uno va encontrando en esta parábola muchas paralelidades o situaciones similares a las que vivimos hoy. Estos siervos que se le dieron se le dio a cada uno una medida de dinero, estaban sirviendo al padre o al amo en un contexto hostil. Porque dice que cuando el noble se fue a buscar su título, gente se oponía. Imagínense en esto, Jesús dice eso y Jesús estaba camino a Jerusalén. Cuando Jesús, si leemos en Lucas 23 unos versículos más adelante, usted va a ver que la gente dice que llegó el rey y que pase y las palmas y toda la entrada triunfal. Pero luego unos capítulos más adelante también ve a la gente gritando crucifíquelo, oponiéndose ante el rey. Fíjese cómo se conecta esta historia, no solo con el hecho que había pasado, sino con lo que iba a suceder. Pero cómo se conecta esta realidad que usted y yo estamos viviendo. Estamos en un mundo hostil donde mucha gente está en contra de nuestro rey. Mucha gente piensa totalmente en contra. Los pensamientos del sistema de este mundo son totalmente demoníacos y van a querer destruir todo lo que se asemeje a Dios. Pero aún en ese contexto hostil somos llamados a producir en el reino. Somos llamados a tomar lo que Dios nos dio y hacerlo trabajar, multiplicarlo. El Señor ha puesto en tus manos no por tu capacidad, porque a todos le dio la misma cantidad. Pero el Señor sí espera que seas fiel y que tomes el riesgo. Ahí está la palabra. Tomar el riesgo. De los 3 que se parecieron de los 10 solamente aparecieron 3, o por lo menos la historia cuenta 3. Y de estos 3, 2 habían hecho crecer, pero uno no lo hizo. Y de la misma forma, tenemos una sola respuesta a esta vida cristiana. O tomamos el riesgo de invertir, porque aquellos que son emprendedores saben de lo que estoy diciendo, ¿no? A veces tenés, no sé, una cantidad de dinero y si la tenés te lo consumís y desaparece. Entonces ves una posibilidad de negocio y vas a decir, bueno, invierto, pero invertir en estos tiempos de Argentina donde las cosas van, vienen, donde compras por 10 y después mañana, no sé, se cumple todo o se pudre todo, pero tomás el riesgo. Puede ser que te vaya muy bien o puede ser que no te vaya tan bien. Pero si no tomamos el riesgo, jamás vamos a hacer crecer lo que el Señor puso en nuestras manos. El riesgo, tomar el riesgo es la clave, hermanos. Como seguidores de Jesús debemos tomar el riesgo de compartir el Evangelio en este mundo hostil. Amados, esta palabra llega en enero, llega en una época donde todos estamos más relajados, donde estamos algunos pensando qué vamos a hacer de vacaciones o simplemente estando en tu casa. Pero esta palabra viene para animarte y darte fuerza para que tomes riesgo en este 2020. Para que realmente puedas multiplicar lo que el Señor puso en tu corazón en otras personas. Porque un día, te guste o no te guste, va a regresar el maestro y va a decir, Germán, ¿qué hiciste con lo que te di? Germán, Señor, maestro, yo no falté ningún domingo. Todos los domingos estuve en la iglesia. Los 12H estaba 14 horas. Yo estuve en todas. No, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo multiplicaste esto? Y ahí deberemos responder cada uno de los que estamos acá, si hemos compartido el Evangelio con otras personas. Esto es simple, hermano. Ojalá le pudiera decir, no, hermano, solamente con venir los domingos ya está arreglado todo. Pero no. Usted y yo servimos a los propósitos del Rey. Y los propósitos del Rey es que nadie se pierda. Por supuesto, desde donde estamos parados hasta el último lugar de la tierra, necesita escuchar el Evangelio. En este tiempo en el cual el Señor aún no regresó, pero podemos hacer un paréntesis, parece que está cerca. Cristo viene pronto, decía Gigi Ávila, pero hoy nos tiemblan las piernas porque los rumores de guerra,
los terremotos, temblores, pestes, todas las cosas están sucediendo hoy. El Señor viene pronto. Eso significa que te va a llamar a su presencia y te va a preguntar, Germán, ¿qué hiciste con lo que te dije? Esto no tiene nada que ver con que si tu salvación se va a perder, no se va a perder. Pero fíjese que hay algo en el reino que nos cuesta hablar, y no voy a explayarme en este punto porque realmente es un concepto muy grande, pero también mal enseñado y a veces puede ser hasta manipulado. Pero hay una teología de la recompensa. El Señor es justo, hermanos, el Señor es justo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el Señor nos presenta la salvación para todos de manera gratuita. Pero el Señor va a dar conforme la fidelidad de aquellos que le siguieron. Si hubo uno que no le fue fiel, no va a recibir la misma recompensa de aquel que le fue fiel. Y atento, hermano, y quiero que escuche bien, muchos de ustedes vienen trabajando en el anonimato en el reino, donde nadie los ve, donde nadie les pone las luces ni le da un micrófono para decirle gracias. Pero esa no es la recompensa que usted aspira. La recompensa es cuando venga el maestro y le diga, bien, siervo fiel, entendiste. Ahora te voy a dar más. Y fíjese, interesante, la recompensa fue más trabajo. Le dijo, muy bien, multiplicaste por 10. Bueno, ahora te voy a poner para que dirija 10 ciudades. Y es así en el reino, hay recompensa, hay bendición porque nuestro Dios es justo. No promociona ni sostiene a vagos. Al Señor no le interesan los vagos. Al Señor le interesa que seamos productivos en el reino. Por eso esta palabra es importante en esta mañana. Tomar riesgos para producir. Tomar riesgo para compartir el Evangelio. Tomar el riesgo, los que están en la escuela, ahí pararse y decir, no estoy de acuerdo con lo que usted está hablando de la identidad de género. Sabiendo que, ¿qué? Que surgen 50.000 feminazis y le van a saltar al cuello. Pero no estoy dispuesto. Yo sé que es hostil, pero el Señor me dio algo más grande que no me lo puedo callar. No puedo decir, Señor, tengo miedo. Por eso lo guardé en papelito y acá está, tal cual me lo diste. Eso no es una opción. Si lamentablemente has tomado ese camino, hermano, la recompensa, ¿sabe cuál es? El Señor te va a quitar todo. No la salvación, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de lo que el Señor quiere darte para lo que viene. Porque si no tomas el riesgo, si no te animas a producir en el reino, no vas a ver al Señor bendecir, prosperar y encomendarte a cosas nuevas. Muchos anhelamos tantas cosas resueltas para este 2020, pero ¿sabes qué? No se va a resolver nada hasta que no nos enfoquemos que somos llamados a trabajar para los propósitos del Rey. Piensen esto, los siervos vieron a su noble, que no era un rey, irse y con una encomendación, con un trabajo, pero también vieron a un montón de gente decir, menos mal que se fue, que no vuelva, este no puede ser rey. Pero ellos tenían una instrucción que cumplir, un propósito. En ese contexto, tener que producir. ¿Y saben qué? Lo hicieron. O sea, hermano, no es imposible, es posible. Piensen nomás en algunas caras que vemos aquí, que han conocido al Señor en este último año, que se han afirmado en el Señor. Han sido producto de que alguien no se quedó guardando ese evangelio, sino que lo compartió a otros y que tomó el tiempo, no solamente de hablar de ser cristiano, sino ir a la casa, tomar unos mates, invitarlo a la iglesia, acompañarlo, estar con él cuando estaba triste, estar con él cuando estaba feliz. Y eso es dar fruto en el reino. Eso es dar fruto con lo que el Señor nos pone en la mano. Porque un día nuestro Padre va a volver coronado en rey, como rey de gloria. Y va a venir y decir, Germán, ¿qué hiciste con lo que te di? Y no puedo decir, y prediqué 22 domingos del mes de... No es eso. Es cuánto yo me enfoqué en el reino. Algunos dicen que las personas que se asemejan a este tercero que dice, porque yo sé que tú eres un rey, un noble que cosecha donde no sembró y da un montón de cosas. ¿Saben qué? Este hombre pensaba que conocía a su amo, pero la verdad es que no lo conocía. Pero eso me da una claridad
para comprender que los que se activan en el reino de Dios, los que caminan aún a pesar de la hostilidad que hay a nuestro alrededor, y a pesar de la hostilidad que puede ser externa y hasta veces interna, ya voy a volver a eso de lo interno, pero que se paran y dicen, acá estoy medio averiado, con un montón de dudas, con un montón de miedo, pero me paro y predico el Evangelio porque el Señor me mandó eso y no se va a basar en lo que Germán hace, sino en lo que el Señor quiere hacer a través mío. Me paro y sigo predicando. Eso van a tener recompensa. Los otros que dicen conocer a su Señor realmente no han experimentado ni conocen al Dios que decimos servir, al Dios que decimos seguir. La pregunta que quiero que te hagas en esta mañana es, ¿realmente conoces a tu Señor? ¿Qué has hecho para compartir y multiplicar lo que el Señor te dio en la mano? No, Germán, soy muy viejo ya a esta altura del partido, estoy en la curva de descenso de la vida. Eso no es una excusa, Porque ninguno de los que dice acá se le dice, el que trajo más ganancias es porque era joven o porque era viejo. No tiene nada que ver con la edad. Tiene que ver con fidelidad. Otros podrán decir, yo recién soy joven, no llego un año que vengo a la iglesia. ¿Cómo voy a hacer eso? No se trata de los años dentro de una iglesia o fuera de una iglesia. Se trata de serle fiel al noble, a tu rey, y multiplicar lo que el rey puso en tu mano. ¿Realmente conoces a ese rey? ¿Pensás que solamente viniendo los domingos, y perdón si suena fuerte, pero es así como Jesús lo introdujo? ¿Pensás que venir los domingos, traer tu Biblia, sentarte, escuchar una palabra o pasar al frente que alguien ora y luego vivir tu vida a tu manera es dar fruto en el reino? Cuando conocemos y decimos realmente que hemos experimentado al Rey, nos damos cuenta que nada es nuestro. Ni lo que tenemos puesto, ni lo que hay en la billetera, en el banco, ni nuestra salud es nuestra. Todo es de Él. Y si todo es de Él, yo vivo para Él y sus propósitos. Entonces yo tengo que trabajar para sus propósitos. Entonces lo que hago, yo vivo, respiro los propósitos de Dios. Y a veces puede ser que existan un montón de obstáculos hostiles, internos. Pensamientos, dicen, no, yo no sé hablar tan bien, no, yo no conozco tanto de la Biblia, no, yo soy muy viejo, no, yo soy muy joven, no, que la otra vez cuando yo lo hacía eso en la otra iglesia me trataron re mal, o no, yo hace un par de años no sabía cómo servía en esta iglesia, pero después vino Germán y me puso una cara de esas terribles y yo me ofendí y nunca más voy a servir porque entonces ya está, ya pasó mi tiempo, yo ahora... No estás entendiendo, no estás conociendo. No se trata de los que están alrededor, no se trata de tus pensamientos, se trata de seguir la instrucción que el rey te dejó. El rey fue claro, él dice la palabra de él, él dice que él se pasó un tiempo, él instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Amados, el evangelio que el Señor les dio es para que lo compartan, para que lo multipliquen, para que otros puedan conocer, para que a través de tus ofrendas misioneras llegue a las naciones de la tierra ese evangelio, para que a través de tu vida, de tus labios, pueda compartirse el evangelio que da vida en otras personas. Pero eso sucede cuando yo tomo el riesgo, como ese piloto de avión que estaba ahí con la rata y dice, bueno, si me vuelvo para atrás pierdo tiempo y no cumplo el propósito, me la juego, voy a tomar la altura, puede ser que muera, puede ser que no muera, puede ser que me falle el avión, pero yo sé a dónde tengo que llegar y no me importan los obstáculos, voy a hacer lo que sea, en lo que esté a mi alcance para sobrellevar estos obstáculos y poder cumplir mi propósito. Amados, muchos de los que estamos acá necesitamos elevarnos, subir un escalón más en nuestra intimidad con el Señor. Solo cuando yo conozco a ese Rey, me doy cuenta y mis ojos se abren de que ese tesoro lo tengo que compartir. ¿Y sabes qué pasa cuando yo más me acerco al Señor? Me doy cuenta del tiempo que perdí, del tiempo mal invertido,
de las horas perdidas por enojarme con este, con el otro, con el que no me saludó, con el que sí me saludó, con el que no me invita para hacer lo otro, y todas esas cosas que nos detienen y nos frenan, cuando las personas siguen esperando que alguien les hable de Jesús. Cuando el Rey sigue esperando que usted y yo produzcamos en el reino. ¿Cuáles son los obstáculos? Conocer realmente ese Rey. Como dije, si conoces ese Rey, vas a estar dispuesto a hacer hasta lo imposible para producir en el reino. Te vas a convertir en alguien que no para de hablar de Jesús. De alguien que no para de hablar, y no me refiero solamente con nuestros labios, sino que tu vida habla de Jesús. Y sabemos que esa es de las formas más potentes en la cual el Señor habla. Esta parábola de alguna forma nos sugiere que si aceptamos a Jesús como Rey, debemos esperar que haya un riesgo en nuestro camino. Los siervos que invirtieron el dinero de su Señor enfrentaron el riesgo de ser atacados, de ser rechazados. ¿Está dispuesto a correr el riesgo de perder ser popular en el sentido de perder amistades? Porque pararse y declarar el Evangelio de Dios en un mundo como el que está hoy no nos hace el más amiguero de todos. Al contrario, nos va a poner en un lugar de enemigos. Y nos van a decir, pero vos sos un retrógrado, pensás de esta manera. ¿Qué hay? ¿Qué riesgos tenés que tomar para producir en el reino? ¿Cuáles son los riesgos que tenés que tomar? ¿Tener problemas en tu familia? ¿Tener problemas con otros? ¿Qué riesgos tenés que tomar? Porque un día el maestro va a regresar y nos va a llamar a rendir cuentas del negocio. Y le dijo a este, por lo menos lo hubiera puesto en el banco, que hubiera dado un interés, algo. Siempre hay algo para hacer. Fíjese que no se trata de que a uno le da más o solamente tiene que ver con aquel que produce. El mucho, entonces es el mejor de todo, y el otro no se trata de esos niveles. Se trata de producir. De lo que el Señor te dio, multiplicarlo. A uno el Señor le da la gracia a multiplicarlo por miles, a otros por 5, a otros por 1, pero por lo menos hay algo de crecimiento con lo que el Señor te da. Pero no hay lugar para aquellos que se quedan escondidos y viven la vida a su manera, creyéndonos o automintiéndonos de que estamos sirviendo al Señor o siguiendo al Señor. Por eso, amados, en esta mañana, ya casi mediodía, el Señor nos cuenta esta parábola para que pensemos si estamos dispuestos a tomar riesgo. ¿O querés volverte a la base del avión y solucionar el problema allá con la rata y perder tiempo y quizás nunca llegues a alcanzar ni llegues a tiempo a cumplir el propósito de Dios? ¿O estás dispuesto a elevarte? Y nunca más clara esta imagen de elevarse, porque el Señor lo que quiere es que nos elevemos en nuestra intimidad con Él, en mayor conocimiento de Él. Pero eso implica acciones concretas y prácticas. Si queremos crecer como Ministerio de la Gracia de Cristo, la única forma de crecer no es tirando las paredes y haciéndolo más grande el salón. Es que cada uno de nosotros, lo que nos llamamos seguidores de Jesús, compartamos ese tesoro con otras personas. Y al finalizar este año, tengamos lleno este lugar de nuevas vidas para el Señor, de nuevos discípulos del Señor, para que a través de la gracia de Cristo podamos ver el avance del reino en India, para que podamos ver el avance del reino en otros rincones de la tierra, en Medio Oriente, en África, aquí la otra cuadra, pero que todos, pero también cada uno de manera personal, está trabajando en el reino, multiplicando las cosas. Al Señor claro que le interesa tu situación, el Señor claro que quiere poner su mano, quiere ayudarte,
pero no te olvides que hay un propósito supremo. Vivimos un evangelio a veces muy egoísta. Tenemos que enfocarnos en sus propósitos y en sus propósitos caminar. Deja atrás todas las cosas que pueda haber vivido, los momentos malos, los desazones, las peleas, todo lo que te frena. Enfócate en el Señor y sé productivo en el reino, porque el Señor viene. El Señor viene y cuando vendrá nos va a pedir cuenta. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a orar.